Después de una etapa de esplendor viene inevitablemente otra de declive, y la historia de Polonia no ha sido una excepción a esta regla. Después de su siglo de oro, el siglo XVI, llegó el difícil siglo XVII, en el que una serie de acontecimientos fueron debilitando al país. Las guerras con Rusia y Suecia, la rebelión de los cosacos y las invasiones de los turcos, pero sobre todo el debilitamiento del poder real frente a la rica nobleza, llevaron al país a la decadencia y a la anarquía. De todo esto hablamos a continuación con María Dolores Ramos Medina, que es profesora de Historia Moderna en la UNED. María Dolores, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Buenos días. Bueno, para poder hablar sobre la anarquía y la decadencia del siglo XVII en Polonia y entender por qué se llegó a esa situación, necesitaríamos que nos contases un poco los antecedentes, ¿no? Sí, eso es. Cuando hablamos de Polonia en el siglo XVII, o en realidad cuando hablamos de Polonia en la época moderna, nos referimos a una monarquía electiva, cuyos fundamentos de este régimen político se encuentran a comienzos de la modernidad, concretamente a mediados del siglo XIV y con la dinastía de los Jagellón, originaria de Lituania, que se había transformado en la familia reinante en la práctica, pero que en la teoría, al ser una monarquía electiva, estaba sometida a una serie de limitaciones. Sus dominios polaco-lituanos no eran más que un conjunto de territorios formados por antiguos señoríos feudales mal ensamblados, en los que el monarca polaco, en este caso Casimiro el Grande, a finales del siglo XIV, marcó un estilo de gobierno que definiría esta monarquía electiva. En este régimen político, todo el aparato institucional estaba monopolizado por la nobleza polaca, que utilizó la dieta para dominar la vida nacional. Su derecho de veto acabó por liquidar cualquier intento de gobernabilidad. Tanto la dieta como las dietinas provinciales estaban formadas por representantes de esta nobleza que intentaban sustituir la norma de la mayoría por la de la unanimidad. A finales del siglo XV, esta Polonia, de la que estábamos hablando, a comienzos de la modernidad, era un estado inmenso, pero a medida que va pasando el tiempo se irá reduciendo territorialmente, perdiendo parte de su soberanía, sobre todo en el siglo XVIII. Pero cómo llegamos hasta allí es de lo que queremos hablar en este momento. El poder aristocrático polaco se vio poderosamente reforzado desde principios del siglo XVI a expensas de los demás estamentos, tanto de la burguesía como del campesinado. La burguesía, que se había enriquecido gracias al comercio marítimo a finales de la Edad Media, vio suprimido el derecho de propiedad de la tierra en 1496, lo que convirtió a los nobles en dueños del importante mercado de cereales que era la base de la economía polaca y que será durante mucho tiempo. Los campesinos, por su parte, se habían librado del vasallaje durante la peste negra, pero a medida que va pasando, que va transcurriendo el tiempo, el rey sacrifica también la libertad de estos vasallos y los convierte casi en siervos de la gleba. Así transcurre durante todo este tiempo las cosas desde un punto de vista político y social, y en la segunda mitad del siglo XVI es la época de la Unión de Lublin. El problema del territorio polaco es que es Polonia y Lituania. Son dos territorios como aquí en España con la España de los Reyes Católicos, territorios, reinos ensamblados, pero simplemente ensamblados por una figura monárquica. Ambos reinos, con Segismundo II Jagellón, se unieron en a partir de 1548 hasta 1572, que es su reinado, constituyen, sobre todo a partir de 1569, la Unión de Lublin, que propugna un rey y un duque electivos. El nuevo monarca polaco logra la unión de los territorios, pero su autoridad monárquica se sigue viendo muy debilitada, sobre todo frente a esa nobleza insolidaria, la más insolidaria de toda Europa. La llegada de la dinastía Vasa al poder polaco, gracias a sus acuerdos con la nobleza, y sobre todo a partir también de un convenio que establecen entre la nobleza polaca y la monarquía, se llaman los Pacta Conventa de 1573, se constituyen las bases de lo que será la Polonia de los Vasa durante finales del siglo XVI y principios del siglo XVII.
Al igual que su padre, Juan III de la dinastía sueca de los Vasa, su hijo Segismundo III Vasa, que reinará a finales del siglo XVI y que da comienzo a las primeras décadas del siglo XVII, será elegido por una oligarquía nobiliaria que en realidad controlará su política, la política polaca. No obstante, estamos hablando de un monarca que intenta hacer de Polonia una Polonia confesional, una Polonia absoluta y hereditaria, aunque no lo terminará consiguiendo por las circunstancias que rodearán a este territorio. Bueno, y María Dolores, ¿cómo se llega a esta situación de decadencia y anarquía en la Polonia del siglo XVII, tras ese siglo XVI que es conocido como el siglo de oro de Polonia, ¿no? Bajo Segismundo III Vasa y su hijo Ladislao IV, que comprenden la primera mitad del siglo XVII, Polonia vive los últimos decenios de su siglo de oro, pero ya proliferarán las dificultades tanto interiores como exteriores. Los fundamentos de los que acabamos de hablar se empiezan a tambalear. Por una parte, Segismundo fracasa en su intento de instaurar esa monarquía absoluta y hereditaria, aumentando así la desconfianza de la nobleza hacia la corona. Los avances de la Contrarreforma, ya que se trata de una monarquía católica, van acompañados primero de una tolerancia real, pero que poco a poco hay resquicios de intolerancia en sus medidas. La sociedad polaca, por otra parte, tiende a delimitarse en dos estamentos, una nobleza constituida como casta y un campesinado miserable. Por otra parte, ahora hay que añadir los problemas exteriores, que son los más importantes a los ojos de los soberanos Vasa, de los soberanos de la dinastía Vasa, que van a sacrificar las realidades polacas a sus quimeras, que en este caso serán los tronos de Suecia y también el de Moscovia. Segismundo, por ejemplo, tiene que renunciar a la coronación como zar de su hijo Ladislao. Durante el siguiente reinado, el de Juan Casimiro V Vasa, que comprende desde 1648 hasta 1668, que fue elegido rey a la muerte de su hermano, corresponde al verdadero hundimiento de Polonia. A finales del siglo XVI, los polacos habían emprendido una colonización sistemática de Ucrania en perjuicio de los cosacos polacos, que, rechazados poco a poco, se sublevaron en 1648, expulsaron a los polacos y se colocaron bajo la protección del zar Alexis. Esta situación provoca el enfrentamiento entre Polonia y Rusia. Aprovechando la situación también el rey sueco Carlos X Gustavo de Suecia, que invade la Gran Polonia, que ocupa casi por completo. Para asegurarse el apoyo del elector de Brandenburgo, el monarca polaco, Juan Casimiro, renuncia a la soberanía sobre el ducado de Prusia, mientras una sublevación nacional permite rechazar a los invasores. Pero el rey se ve obligado también a ceder la Livonia interior a Suecia por el Tratado de Oliva de 1660 y a Rusia una parte de la Rusia blanca con Smolensk y toda la Ucrania al este del Dnieper con Kiev en el Tratado de 1667. Inmediatamente después de esta serie de invasiones, periodo al que se ha denominado el Gran Diluvio, el territorio polaco-lituano queda devastado en condiciones lamentables. Se produce el hundimiento del comercio exterior, la destrucción de numerosas ciudades. De tal manera que, a pesar de los intentos de reconstrucción que vendrán a posteriori, jamás se recuperará de esta terrible prueba. Juan Casimiro, sacando fruto de este desastre, intentó promover una reforma de las instituciones con la creación de impuestos permanentes y la abolición del liberum veto, adoptado por la Dieta en 1652. Pero lo que provocó fue lo contrario, la insurrección de la nobleza, que era su base de poder, y el monarca tuvo que abandonar sus proyectos y abdicar en 1668. María Dolores, ¿y qué ocurrió tras la abdicación de Juan Casimiro? Bueno, en 1669 la Dieta polaca elige al príncipe polaco, Miguel, que se mostró incapaz de hacer frente a la situación del país, dividido en dos facciones oligárquicas y fracasando en su intento de contención del avance turco. El creciente poder de la Dieta, con su derecho de veto, reforzó el carácter electivo de la monarquía, con lo cual los problemas ya que arrastrábamos del periodo anterior se acentúan ahora con los problemas exteriores y la pérdida de territorialidad. La nobleza mantuvo sus derechos, controló la administración local, también las dignidades eclesiásticas y se convirtió en dueña de la totalidad territorial. En este contexto, el monarca polaco se revela incapaz de hacer frente a la invasión turca y debe ceder al sultán la Podolia
y la Ucrania polaca en 1672. Al año siguiente fallece y es el mariscal Juan Sobieski, que había aplastado a los turcos y había conseguido una serie de victorias frente a ellos, el que se convierte en el salvador de la patria. O sea que el mariscal Juan Sobieski aprovecha, digamos, estos éxitos militares para hacerse con el poder, ¿no? En efecto, dentro de este régimen electivo, de monarquía electiva, el mariscal Juan Sobieski, convertido en salvador de la patria frente al turco, fue aplaudido por la nobleza polaca bajo el nombre de Juan III Sobieski. El gobierno del polaco tuvo dos objetivos. Por un lado, neutralizar al turco y, por otro, defender el catolicismo. 3 años después de su elección, Sobieski neutralizó una nueva invasión otomana y en 1683 obtuvo una resonante victoria tras socorrer a la ciudad de Viena. Pero absorto y sin provecho inmediato por la cruzada contra los turcos, no pudo hacer nada más por remediar los males internos que padecía el Estado polaco. Desengañado, Sobieski, pero muy lúcido a la hora de su muerte, decía que no había sabido cómo salvar al Estado polaco. No pudo frenar el grave estado de crisis por lo que se precipitaba Polonia. Su política, me refiero a Sobieski, su política de tono nacionalista en la lucha contra los turcos y en la defensa del catolicismo no ayudó a contrarrestar la dramática situación por la que atravesaba la monarquía polaca a finales del siglo XVII. Cuando muere en 1696, a la edad de 76 años, las causas interiores de la decadencia polaca se habían acentuado. La debilidad del poder político parecía irremediable y crecía la anarquía a favor del liberum veto. Una costumbre por la que las decisiones en asamblea se tenían que tomar por unanimidad y no por mayoría, como habíamos dicho al principio. Lo que obligaba a la mayor parte de las dietas y dietinas provinciales a romperse sin haber decidido nada. Y ante la mayoría de nobles polacos aparecía como la razón de una libertad de la que ellos estaban orgullosos. En ese sentido, comparten lo que se ha denominado el purgatorio polaco, pues un solo veto producía a menudo tantas molestias, pero que los polacos preferían sufrir ese purgatorio y no perder su libertad para no seguir en el infierno o caer en el infierno de la servidumbre. La nobleza polaca consolidó su poder gracias precisamente a ese instrumento de expresión que era el liberum veto, un instrumento mediante el cual la nobleza manifestó su libertad en la dieta. También la pequeña nobleza o szlachta, muy beligerante con el poder real, controlaba parte del territorio polaco. Esta situación política facilitó las apetencias de las potencias europeas en la centuria siguiente. En cuanto a la evolución social, repercutió también este problema de falta de autoridad en el hundimiento de la burguesía como resultado de la decadencia de las ciudades y del comercio y en un incremento del vasallaje por parte del campesinado. Todo ello frente al predominio económico y político de la nobleza, que comprende no solo a la gran aristocracia de magnates ricos, a menudo instruidos, sino también a esa pequeña nobleza o szlachta de la que hemos hablado antes, que durante este periodo de crisis del XVII había conseguido mucho poder, tanto político como económico, primero a costa de la corona, pero también a costa de la vieja nobleza polaca. Por otro lado, y ya por último, también la existencia de diferentes pueblos en el seno del Estado polaco, como lituanos, alemanes y rusos, fue un obstáculo para el fortalecimiento de la unidad nacional. A ello se unieron que estos pueblos tenían diferentes religiones, lo que agravaba también en gran medida porque era una época en la que la Contrarreforma estaba en su pleno esplendor. Por una parte, se agravan a causa de esa política de la Contrarreforma hacia las confesiones no romanas, como los judíos, que se ven poco a poco excluidos de la dieta, de las dietinas y de las funciones judiciales, los ortodoxos, que constituyen un sector importante en las provincias limítrofes con Rusia, aunque sean una masa campesina miserable e inculta, y que en muchas de las ocasiones quedan abandonados a sus propias fuerzas.
Por otro lado, el problema religioso es tanto más grave cuanto que los disidentes, descontentos con su suerte, se ven impulsados a buscar protectores más allá de las fronteras polacas. Es el caso de los protestantes con Brandenburgo-Prusia, o los ortodoxos y los uniatos en el caso de Rusia. María Dolores Ramos Medina, profesora de Historia Moderna en la UNED. La anarquía y la decadencia de una república aristocrática de la Polonia del siglo XVII. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Gracias a vosotros y hasta la próxima.